Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿quién es Paola Hidalgo y por qué busca ser asambleísta? Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Buenos días, Vero. Buenos días con toda la audiencia de esta radio. En verdad es un gusto poder estar aquí y contarles un poco más de mí, pero también un poco más de la propuesta que tenemos en la Alianza Actuemos 823. Para empezar, bueno, yo soy quiteña. He crecido la mayor parte de mi vida en esta ciudad. Por eso me duele mucho ahora ver cómo cada vez estamos más amenazados por la delincuencia, por la inseguridad. Soy comunicadora, como usted, Vero. También he trabajado en el sector público, tengo una experiencia de 10 años, la mayoría de esa experiencia profesional ha sido en el sector público, donde en diversas instituciones pude realizar varios proyectos, lo cual me llevó a obtener una beca del gobierno coreano. Estudié administración pública en Corea del Sur desde el 2020 hasta el 2021. Y en esa ocasión tuve para mí es una gran suerte haber sido beneficiada con una beca, pero también una oportunidad muy valiosa de poder estudiar administración pública en un país tan desarrollado como Corea. Y tan ordenado, además. Y tan ordenado, pero todo ese orden y ese desarrollo lo alcanzó en un periodo de 50 años, porque estaba devastado. Así E es. incluso fue Ecuador uno de los países que contribuyó económicamente con Corea cuando estaba totalmente devastado. Y todo ese orden y todo ese desarrollo lo alcanzaron gracias a buenos gobiernos, gobiernos que no se robaban el dinero de los ciudadanos y gobiernos que priorizaron la educación. Y es precisamente esa la propuesta que desde la Alianza Actuemos estamos proponiendo y queremos llevar a cabo. El plan Paz, Plata y Progreso se refiere justamente a aquello. No es netamente la palabra paz, pensarla como algo subjetivo, sino como algo desde donde queremos trabajar la seguridad, devolver la seguridad a los ciudadanos. Y bueno, retomando un poco lo que fue mi experiencia en Corea, ahí pude desarrollar un proyecto de investigación, que es justamente lo que quiero ahora poner en práctica. Desde el 2019 vengo estudiando mucho lo que es la salud mental y analizando las estadísticas de suicidio en Ecuador, porque como sabemos, la ansiedad, la depresión y lo más triste de todo esto, el suicidio, son consecuencias de no tener políticas públicas en salud mental. Ecuador es uno de los pocos países, no solo en la región, en el mundo, de los pocos países que no tiene una ley de salud mental y que desde el 2017 viene trabajando en una estrategia que no ha sido pública y que lamentablemente cada septiembre que se conmemora el Día Antisuicidio, se habla muy por encima de estamos construyendo la estrategia, el próximo año ya la vamos a presentar, ya tenemos algunas políticas, pero no hay políticas claras de prevención. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de desarrollar toda una investigación con una propuesta para implementar un programa de salud mental, sobre todo para beneficiar a los adolescentes. Porque existe un factor que a mí como ciudadana, como ecuatoriana, me duele muchísimo y es saber que el suicidio es la principal causa de muerte de adolescentes en Ecuador. Esto es triste porque hace algunos años era la segunda, la primera eran los accidentes de tránsito y en 3 años ha escalado a ser la primera. Terrible. Entonces, ¿cómo nosotros queremos hablar de progreso en un país en el que nuestros jóvenes no tienen una esperanza de vida o se encuentran abrumados, agobiados, no saben qué hacer porque no saben si su futuro, tienen un futuro incierto? Entonces, frente a esto, la mejor decisión para ellos es la muerte y es la peor decisión. Muchos quieren irse y los que no pueden irse, bueno, cometen suicidio. Eso ya es llegar a extremos de la desesperación, de tantas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que es totalmente positiva en ese sentido. Y es que el suicidio no es un fenómeno que no se puede prevenir, es un fenómeno que se puede prevenir muy fácilmente. Es decir, que con la implementación de políticas públicas sí que podemos llegar a una solución y a una solución pronto. Y no son políticas difíciles. Hay una ley de salud mental que fue enviada al Ejecutivo, que fue vetada parcialmente. Entonces, no es que
esta asamblea nueva llegaría recién a ver cómo hacer la ley, a proponerla. Es llegar a trabajar en la ley que está, mejorarla sin lugar a dudas, asesorarse con los mejores profesionales y ponerla en práctica, porque sí es una prioridad. Y sí, y evidentemente esto obviamente es una consecuencia de todos los fenómenos que estamos viviendo, de inseguridad, claro, estamos Por preocupados con lo que supuesto. está pasando, desempleo, falta de oportunidades. Por supuesto que esto es una de esas consecuencias. Pero todo esto se puede trabajar y se puede prevenir. Y además, una de las cosas también que yo identifiqué durante mi estudio es que es un tema multidisciplinario. Es decir, no Ujú. podemos echarle la responsabilidad únicamente a un ministerio, es decir, esto es un tema del Ministerio de Salud Pública, que por cierto, actualmente tiene a muy pocos profesionales trabajando en esta área, pero eso es un tema también que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Educación, porque debería desde las escuelas, desde los colegios, o sea, desde la educación inicial, empezar a enseñar a los niños educación emocional, inteligencia emocional. Eso es un tema que es totalmente vigente. Y bueno, Otto siempre lo ha dicho, hay que hacer una reforma en el plan académico. Yo recuerdo una de las frases cuando yo estaba estudiando mi maestría y decía, no nos sirve de nada que nuestros jóvenes se memoricen toda la tabla periódica si al final no saben cómo gestionar sus emociones, si al final no van a saber cómo responder ante una situación que es 100% emocional y personal. Entonces creo que sí hay que hacer un trabajo muy importante desde las escuelas y los colegios con profesionales de psicología. En lugar de despedir a profesionales de psicología, hay que contratarlos porque esto es urgente. Y no solo en escuelas y colegios, también en ministerios. Hay muchas personas que están sufriendo como lo que se conoce como burnout, pero esto también es consecuencia de no Ujú. tener apoyo institucional. No, y no me refiero a incrementar la burocracia, pero me refiero a hacerlo más eficiente. Es decir, en lugar de tener un departamento de talento humano que se dedique, no sé, a perseguir o a tratar de implementar políticas improvisadas, contratar profesionales de salud mental o incluso permitir que los jóvenes que están estudiando psicología puedan hacer pasantías. Es decir, esto es progresivo. Y más allá de eso, esto le corresponde también al ECU 911, porque existen cámaras, pero ¿con qué eficiencia están actuando? Yo sé que han salvado muchas vidas porque he visto los reportes del ECU 911, pero hay lugares en los que las cámaras están dañadas. Entonces, ¿cómo podemos Claro. actuar si no tenemos la tecnología a nuestro favor? Es decir, es tan multidisciplinario que debería ser una política de Estado. El Ministerio de Deporte, por ejemplo, todas las personas que se involucran en actividades deportivas definitivamente van a poder combatir todos estos fenómenos que no es culpa nuestra, son fenómenos como ansiedad, depresión. Las personas no elegimos nacer con depresión, las personas simplemente sufrimos esa Así es. condición y necesitamos tratamiento. Bueno, qué interesante esta propuesta, amigos. A las 7:30 conversamos con la candidata a la Asamblea por la Alianza Actuemos con Paula Hidalgo, que está impulsando esta alianza Actuemos la candidatura de Otto Sonnenholder. Ahora, es interesante esta propuesta, sin embargo, Paula, hay otras prioridades y quizás eso va a ser lo más difícil si es que usted llega a ser legisladora, cómo convencer a otros legisladores, a otras bancadas de que la salud mental es una prioridad. Bueno, es una prioridad y lo dicen las estadísticas, porque no, yo creo que muchos de los candidatos, esperaría que la mayoría tenemos muchas causas en común. La principal causa en común es obviamente el bienestar de los ciudadanos. Si ya una asamblea bastante conflictiva como la que fue disuelta recientemente logró un consenso y se trabajó una ley de salud mental, creo que una asamblea que esperemos que sea más coherente, que esté un poquito más que sea más empática con las necesidades de los ecuatorianos, lo vuelva a hacer. Es decir, es obvio que es necesario trabajar por la seguridad y es obvio que esta asamblea tiene que darle gobernabilidad al país. Así Em, es. y en este sentido, hay que trabajar en las leyes que ya están, que ya están para segundo debate. Hay 23 proyectos que están en segundo debate en materia de seguridad, pero paralelamente hay que incluir esto. Yo creo que los datos estadísticos van a apelar a la sensibilidad de los futuros asambleístas. Em, no solamente el dato que le dije hace poquito de que lamentablemente ahora el suicidio es la primera causa de adolescentes en el Ecuador, pero hay un dato que es más fuerte aún, y es que casi el suicidio en niños varones ha incrementado casi en 500% y en niñas Wow. en más del 250%. Y esto, o sea, debemos reflexionarlo verdaderamente porque si pensamos, un niño de 10 años
¿en qué momento puede llegar a perder la esperanza de vivir? ¿Por qué puede, Me parece devastador. y muchas veces esto ocurre también en comunidades indígenas, porque no existe suficiente Ujú. información en educación, entonces hay, qué sé yo, pesticidas al alcance de los niños. Muchas veces puede ser por desconocimiento, pero hay ocasiones en las que los niños toman estas decisiones fatales por desesperanza o porque no han tenido apoyo psicológico, apoyo parental. Y esto me recuerda, obviamente, porque no es reciente y un fenómeno social no se manifiesta de un día a otro. Un fenómeno social va escalando. Cuando tuvimos nuestra primera ola de migración en el 2000, el primer índice alto de suicidios apareció en el 2003, el índice de adolescentes me refiero. Y es que, claro, los niños que se quedaron, no sé, de 10, 9 años, cuando sus padres empezaron a migrar, para el 2003 ya eran adolescentes. Y eran adolescentes que en una investigación yo encontraba, claro, crecieron ya con mejores zapatos, crecieron con mejores útiles Ujú. escolares, pero no crecieron con el apoyo de sus padres. Y lamentablemente eso llevó a una terrible consecuencia, que es empezar con esta ola de suicidios. El otro día en un encuentro, en nuestros recorridos de campaña, tuvimos una reunión con migrantes que ya retornaron al país y cuando yo les hablaba de esto, todos me movían la cabeza y me decían, es cierto, pero Wao. esos niños nunca tuvieron el apoyo psicológico ni en las escuelas, ni en los colegios, ni sus padres. Y esto se convierte en un círculo que se sigue dando las vueltas, porque por un lado tenemos ya, si alguien llega a cometer un acto de suicidio, ya es muy triste, es una víctima de suicidio, pero queda toda una familia que o pueda replicar este fenómeno o se encuentra totalmente devastada porque no llega a tener un proceso de duelo adecuado. Entonces, cuando hablamos de una ley de salud mental, tenemos que considerar un montón de factores para que de verdad funcione. Ahora también podemos, por ejemplo, hablar de los niños que están en zonas vulnerables, que son captados por las bandas de narcotraficantes. ¿Qué pasa con esos niños que están en Esmeraldas, que están en Durán, que están en zonas peligrosas y que quizás no tienen otra opción que sobrevivir y ser parte de estas bandas? Sí, lamentablemente eso también se debe, porque cuando nosotros hablamos de seguridad, siempre decimos, tenemos que llegar con mano dura a la inseguridad y vamos a acabar con la inseguridad y la inseguridad no se va a terminar en un año y medio de gobierno o en los futuros 5 años. Yo creo que esto tiene que nacer desde la educación. Como yo le comentaba, cuando yo estuve en Corea me di cuenta que la gente era tan ordenada y tan organizada porque ellos ya crecieron bajo un sistema social en el que saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, pero porque siempre tuvieron Claro. educación. Entonces, la educación tiene que ser absolutamente prioritaria. Y educación engloba un montón de cosas, también educación emocional. Pero yo creo que un niño que tiene acceso a educación va a crecer y el siguiente paso va a seguir continuar con su formación y continuar con su formación y vamos a tener más profesionales competitivos. Una persona que tiene acceso a la educación va a rechazar la violencia o por lo menos va a tener la oportunidad de conocer las dos caras, la cara del entorno de violencia que probablemente y lamentablemente tenga que vivir porque está creciendo de esa manera, pero también un entorno en el que está aprendiendo de otras personas y en las que va a poder diferenciar esto no es lo normal y esto debería ser lo normal, porque lamentablemente tenemos muchas comunidades en Ecuador en las que la violencia está totalmente normalizada. Y hasta cierto punto, cuando vemos a jóvenes delinquiendo, nosotros no sabemos en qué entorno de violencia crecieron esos chicos, y para ellos eso es normal, si asustar a la gente, agredir a la gente, para ellos es normal. Y es por eso que una política de educación es fundamental y hay que empezar a construirla, porque no vamos a ver un cambio en poco tiempo. Esto es paulatino. Y lamentablemente a los políticos no les ha interesado la educación, evidentemente no les importa porque cuando ya tengamos una sociedad más crítica, no vamos a elegir el populismo, sino vamos a empezar a analizar propuestas. Y es por eso también que esas elecciones son tan cruciales y es importante leer y conocer cada perfil de los candidatos, todas las propuestas que ellos traen para nosotros, para que de verdad podamos hacer un análisis. ¿Quién me está ofreciendo cosas reales? ¿Quién me está ofreciendo demagogia? Es decir, hay que identificar, ¿un asambleísta puede construir hospitales? ¿Un asambleísta puede construir escuelas? Claro, no pueden ofrecer cosas que no Que están no en su van a mandato, hacer. ¿no? Exacto. O sea, no pueden acercarse al territorio a decirle a la gente que tal vez no está informada
yo voy a venir acá y les voy a hacer el hospital que nunca les han hecho, porque el deber de los asambleístas, la tarea es legislar y fiscalizar. Entonces, en este sentido, un asambleísta y podemos, quienes están postulando ahora para la reelección, podemos analizar qué hizo, fiscalizó, porque nos estamos quejando de las políticas públicas que se han implementado o de las gestiones de los gobiernos, pero ¿qué trabajo hicieron ahí los asambleístas? ¿Por qué nos quejamos de que hubo corrupción? No fiscalizaron entonces, no hicieron su trabajo. Entonces, por eso estas elecciones son absolutamente clave y yo sí les quiero pedir que nos conozcan un poco más. La Alianza 823 Actuemos tiene propuestas coherentes, propuestas reales, propuestas sólidas que se pueden cumplir y con un plan de trabajo y el liderazgo también de una persona como Otto Sonnenhosner, que ya tiene trayectoria en la política, que lo hemos visto actuar y que no ha venido a ofrecer demagogia, sino que viene con un plan coherente. Amigos, son las 7:37. Estamos conversando con Paola Hidalgo, candidata a la Asamblea por la Alianza Actuemos, es candidata para la Asamblea por el Distrito Norte de Quito. Paola, ¿cómo fue que llegaste a meterte en la política ahora como candidata bueno, en esta carrera tan corta, tan vertiginosa? Fue inesperado, evidentemente, el hecho de participar ya en estas elecciones. Sí veníamos construyendo un proyecto político de cara al 2025. Yo había desarrollado ya mi plan de salud mental, lo vengo estudiando desde el 2019. He venido acercándome con algunas organizaciones también, haciendo un poco desde mi lado para poder mejorar esta situación, porque de verdad es agobiante. No es algo que surgió de la noche a la mañana, el querer trabajar por salud mental. Entonces, cuando a mí Otto me lo propuso, me dijo, queremos que seas nuestra candidata. Entonces yo le dije, me gustaría, de verdad me gustaría que si yo llego a participar en esto, en verdad quiero trabajar por la ley de salud mental, porque conozco las estadísticas, porque a mí como quiteña, como ecuatoriana, me duele saber que una persona igual a mí está sintiéndose agobiada y no tiene a dónde acudir. Entonces, realmente poner en marcha esta ley para mí es mi motivación. Quiero llegar a la asamblea realmente porque quiero cumplirlo. Yo cada vez que voy a un recorrido, me acerco, converso con alguien, me siento y les empiezo a explicar sobre qué sería una ley de salud mental, qué tendría que hacer el Estado por estas personas. La gente me dice, sí, yo quiero eso, yo necesito ayuda. Después de la pandemia, terminé totalmente preocupado, no sabía qué hacer. He pensado muchas veces en que la mejor solución es quitarme la vida, pero pienso en mis hijos o pienso no sé, en que me necesitan y por eso sigo aquí Qué y sigo terrible. poniendo fuerza. Entonces, esa es mi motivación, esto es lo que a mí me lleva a participar en este proceso electoral y de verdad yo sí quiero apelar a la sensibilidad de los otros candidatos. No he visto a más candidatos hablar de esto. Otto sí que lo ha hecho en varias entrevistas. Además, hace poco creamos como una una iniciativa en la que a través de la plataforma Zoom invitamos a personas para que se unieran y que tuviéramos una charla con especialistas para que pudieran comentarnos sobre salud mental. Hemos hecho algunos encuentros, los ha liderado Otto, en los que las personas le han empezado a hablar de salud mental. No he visto otros candidatos hacerlo, creo que es algo fundamental. También les invito a que no lo hagan para ganar votos, sino que lo hagan porque de verdad es urgente y es necesario. Importante, y bueno, yo creo que es la primera candidata que realmente tiene una bandera súper clara, así que felicitaciones por eso y gracias a Paola Hidalgo, candidata a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito en la alianza Actuemos, que es la alianza que está auspiciando la candidatura de Otto Sonnenhorster. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Un saludo para todos y les recordamos, este 20 de agosto tenemos una decisión clave en nuestras manos.